ustedes se la pueden echar en varias sesiones, no se la tienen que echar de corrida. Híjoles, bueno, aún así es más fácil. Yo recuerdo cuando tocaban esos maratones en la fac y sí era más difícil. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos a la 1 el sábado. Vale, Si profe. puede 3 horas mejor, profe, para descansar en el puentecito. Eso, porque así no tendríamos descanso, hubiéramos tenido clase de cálculo con usted. Sí. No, a ver, tienen mucha tarea, ¿eh? Por eso mejor de 3 horas. Y mejor si puede 2. No, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, muy bien, José ya dice que 1 hora. No, todavía falta mucho material. Apenas vamos a llegar a la mitad del semestre, ¿no? ¿O ya llegamos a la mitad del...? Acabando este tema ya llegaremos a la mitad, profesor. Ajá. Y haciendo el examen ahora sí oficialmente. Exacto. Entonces, pues para la semana que entra, ¿no? Es como la mitad del semestre, por ahí. Bueno, pues ya vieron con Yadira cómo demostrar que la sucesión -1 a la n no es convergente, ¿verdad? Usando la definición. Fue Así es. latoso, ¿verdad? Sí, ya lo vimos. Estuvo latoso, ¿verdad? Así es. Entonces, a ver, nada más para ver si vamos en el mismo canal. Entonces, esto es inmediato de la definición, ¿verdad? Entonces, xn sucesión es divergente. Sí y solo sí, ¿qué cosa? No es convergente. No es convergente. A ver. Y no tiene límite. A L para todo el NR, ¿verdad? Eso. ¿De acuerdo? Sí, solo sí. Para todo LNR con epsilon, ¿qué nos dice la definición de que, lo voy a poner aquí, el límite, cuando n tiende a infinito, de xn no es L, ¿verdad? Pero para toda L, ¿sí o no? Así es. Sí, solo sí, para todo LNR, ¿qué quiere decir que L no sea el límite? Esto lo hicieron con Yadira, ¿no? Que para toda epsilon positiva era la negación, estaba complicada. A ver Ajá. si me pueden ayudar. Para toda epsilon positiva. ¿Existe? No, primero tenías que poner No, que... ya pusimos mal aquí algo. ¿no? ya. Es para todo el LNR. Ajá. Eso ya lo puso. Ajá. Sí, eso ya Para está. todo LNR existe una Eso. epsilon. Existe una epsilon positiva. Tal que. Para todo N mayúscula en N. Ajá. Si N minúscula es mayor o igual que N. No. Existe un N Existe. minúscula mayor o igual. Ajá. Que la N mayúscula. N minúscula. Tal que la distancia es mayor a epsilon. La distancia entre xn y L es mayor a epsilon. O igual, ¿no? Eso. Esa sí está más enredadiza. Esto fue lo que hicieron, ¿verdad? Con ejemplo. Exacto. -1 elevado a n. -1 a la n es divergente. Esto ya se demostró. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes aquí L, existe una vecindad de radio epsilon. Existe una vecindad de radio epsilon con centro en L. O sea, aquí el chiste es la epsilon, ¿verdad? Tal que, ¿qué? Cuando ustedes escriben la lista de la sucesión, la lista infinita, cualquiera que me den aquí
este n mayúsculo es cualquiera, hay un término que aparece después con la propiedad de que este punto Se sale de cae fuera de la vecindad. Eso quiere decir que dada esta epsilon que existe con esta propiedad de que para toda n existe un natural más grande o igual que hace que el punto quede fuera, como consecuencia, ¿cuántos términos de la sucesión caen afuera de la vecindad? una infinidad. Una infinidad, ¿verdad? ¿Están de acuerdo todos? Sí, porque no importa cuán grande sea n mayúscula, ¿no? Ajá. Siempre va a haber uno después que esté fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Dijimos que una infinidad van a estar fuera de la vecindad? Sí. Porque ahorita Porque estamos diciendo que no no sé si te hay. acuerdas que nosotros demostramos que cuando es convergente, para toda vecindad, adentro de la vecindad hay una cantidad infinita y afuera solo una cantidad finita. Entonces, ¿qué quiere decir que eso no pase? Pues que hay una vecindad donde afuera hay una vecindad, ¿verdad? Hay una infinidad, perdón. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok, sí, sí. Entonces, otra vez voy a poner. Sigue la observación, ¿verdad? El límite, cuando n tiende a infinito, de xn no es L, si solo si existe una epsilon positiva, tal que ¿cómo lo voy a poner? Afuera de la vecindad de radio epsilon con centro en L hay una infinidad de términos de la sucesión. Vamos a ser más específicos con este enunciado. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Pues que existe una epsilon positiva tal que si A es el conjunto de n's en n, tal que xn no está en la vecindad de radio epsilon con centro en L, entonces, ¿qué pasa? ¿Se entiende esto? XN diverge, ¿no? No. Vamos a precisar qué quiere decir que afuera de la vecindad hay una infinidad de términos de la sucesión. Eso quiere decir que si tú te fijas en los naturales, que son subíndice de los puntos que están afuera de la vecindad, ¿cómo es la cardinalidad de A? Ah, son Es igual a los naturales. ¿Infinito? Infinito, ¿verdad? Pero, ¿infinito natural o infinito? Natural, porque de por sí es un conjunto, es un subconjunto de naturales, ¿verdad? Claro. ¿Sí está bien? Ok. Pues podría ser, siendo muy precisos, podría ser Aleph 0. No. Ajá, si quieres. Ok. Que es la cardinalidad de n, ¿verdad? N, sí. ¿Sale? Sí, En gracias. este caso, no hay ambigüedad porque como A es subconjunto de los naturales, la cardinalidad no puede ser, o sea, A no puede ser no numerable, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Está claro? Eso del contexto queda clarísimo. ¿Está claro para todos? Ok. Sale. Bien. Este. Ok. Eso quiere decir que si ustedes se fijan, podemos hacer una lista con los términos
por cierto infinita, con los términos Que quedan fuera de la vecindad. fuera de la vecindad, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarles X. Como no sabemos en la lista original cuál de todos es el primero que se sale, podemos llamarle simplemente xn sub 1 para indicar que es el primero que se sale. Entonces, el segundo que se sale, ¿cómo le voy a poner? XN sub 2. ¿Están de acuerdo? ¿Y el que sigue quién es? XN sub 3 y lo que queramos. Entonces le voy a poner xnk Al késimo. al késimo. ¿Pero qué quiere decir la k? Es el késimo que se sale, ¿verdad? Exacto. O sea, la k nos indica el orden en que este número aparece en esta lista. ¿Lo ven? Ok. ¿Quién sigue en esta lista? X sub n subíndice k más 1. ¿Más 1 de qué tamaño? Del chiquitito. De la K. del K. De la k, muy bien. Eso. Y Y se ya sería sigue. coma, puntos, puntos, porque es infinita. Así es. ¿Están de acuerdo? Podría ser X sub n subíndice i con i en n. ¿Sí ven que esto a su vez es una sucesión? De hecho, lo es. Es una sucesión que empieza con los puntos, con el primer punto que está fuera de la vecindad, ¿no? Y todos los demás se salen. Pero no solo es una sucesión, sino que además todos los términos están aquí, en la lista original. ¿Están de acuerdo? Ah, ya vi por dónde va. Sí. Por eso, esta de aquí se llama subsucesión. Va la definición, ¿no? ¿Se entendió? Sí. ¿Sale? Entonces vamos a definir subsucesión. Antes de escribir la definición, quiero que volvamos a tener aquí la lista de la subsucesión. Bueno. Ahí está la subsucesión. ¿Cómo se ve estos elementos en la sucesión original? Bueno, yo lo que quiero es que este sea el primero, ¿verdad? Que aparezca. Entonces, no sé si esto vale 1, pero no tiene por qué valer 1. Lo que sí es que en la lista original, bueno, le voy a poner en la lista original, el primero segurito se llama así, el segundo se llama así, y así va a seguir la lista hasta que me encuentro con el primero de la subsucesión, que esta lista es una lista que está dentro de esta lista original. Entonces aquí en algún momento aparece xn sub 1. ¿Sale? ¿Quién sigue en la lista original a este término de la sucesión? ¿Quién sigue aquí? XN más 1. X, N, ¿te falta algo? Tiene que ser el XN mismo sub número. 1 XN sub 1. más 1 de tamaño de la N. Eso, del tamaño de la N. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que este término es el que sigue a este en la lista original. ¿Se entendió? La N indica en qué orden aparece este número en la lista original, mientras que la K indica el orden en que van apareciendo en esta lista, que cuando te fijas solo en los elementos de la subsucesión,
tienen que aparecer en ese mismo orden en la lista original, pero en medio puede haber otros. ¿Quién sigue a este en la lista original? ¿Xn es 1 más 2 del Así tamaño de la es. n? Así es, más 2 del tamaño de la n. Bueno, ya no se ve bien la n, pero así. ¿Sale? Bueno. Luego, puntitos. Y en algún momento me tiene que aparecer el segundo de la lista de la subsucesión. Y aquí está xn sub 2. En la lista original, el que sigue es xn sub 2 más 1 del tamaño de la n, ¿verdad? Ya se entendió, ¿verdad? Sí. Puntitos. Y luego tiene que aparecer el xn sub 3. Pero si les parece bien, voy a poner el que aparece antes de este en la lista original. ¿Quién aparece antes de este en la lista original? X. Sub n sub k menos 1. ¿De qué El tamaño es tamaño menos de la 1? k. No, Sí. porque el que aparece antes de este en la lista original, el menos 1 va aquí. Sí, sí. ¿De acuerdo? Luego aparece xn sub k, luego xn sub k más 1 del tamaño de la n. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí se va entendiendo. Va. Puntitos hasta que aparece el xn sub k más 1, pero en la lista original. xn sub k más 1 en la lista original. Y el que sigue a este elemento en la lista original es xn sub k más 1 del tamaño de la n, y la lista sigue. ¿Se entendió? Entonces, aquí está, este sí está en la subsucesión, es este. Estos, pues, no sabemos, porque este número podría ser N2, pero no estamos seguros. Lo que sí estamos seguros es que este aparece después que este. Este no puede ser el mismo que este, ¿verdad? O sea, como números reales, sí. Pero el número natural N1 tiene que ser menor estrictamente que N2. ¿Están de acuerdo? Eso sí, esto sí es seguro. Y N2 tiene que ser menor que N3. Menor, puntitos, menor que N sub K menos 1, menor que N sub K, menor ya puntitos, ¿no? ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, en la lista original aparecen en este orden el XNK está aquí Profe, tengo una duda. y este está aquí. ¿Qué pasó? Entonces, lo que ella está diciendo es que no necesariamente el xn subíndice 2 está luego después del xn subíndice 1, ¿no? Ajá. Ah, Porque lo único que sabes es que la desigualdad es estricta, pero no tienen por qué ser consecutivos, ¿verdad? ok. ¿Podría poner eso como observación? Así lo que acaba de decir. Sí. Creo que sería más claro para el apunte. Entonces, n sub k es menor que n sub k más 1 para toda k, ¿sale? Pero nk y n sub k más 1 pueden o no ser consecutivos. Vale, profe, gracias. ¿Sale?
Pero la propiedad importante para que tengamos una subsucesión es esto de aquí. Entonces, una subsucesión es una sucesión, pero la manera en que vamos tomando los elementos tienen que respetar esto de aquí. ¿Queda claro? ¿Sale? Pues vamos a escribir la definición. A ver. A ver. ¿Quiero que se lo digan? No, quiero que alguien más me diga. Creo que me quedé en Mario Antonio. Sigue Luis Alfonso. ¿Andas por ahí, Luis Alfonso? Sí, aquí estoy, profe. ¿Me puedes dictar la definición de lo que es una subsucesión? Ok, lo intentaré. Ajá. Acuérdate que primero va el contexto. Ok, podremos empezar con sea XN una sucesión. Muy bien. Y sea XN, bueno, X sub N sub K contenido en XN. A ver, primero lo voy a poner aquí. X, N sub K. Con K en N. Ahorita voy a escribir el símbolo completo. Es una subsucesión de la sucesión original XN si se cumplen, ¿qué cosas? Que X sub N sub K está contenido en XN. A ver, 1. Ajá. Si te parece bien, le voy a poner así, mira, X, N sub K es elemento de esta lista para toda K en N. ¿De acuerdo? Ok. 2. ¿Qué más? Lo que acaba de poner ahorita del orden. Ajá. N1, NK, bueno, NK menor que NK más 1. ajá, para toda K. ¿Sale? Sí. Observación. Ah, bueno. Observación. Sí, va a observación. X, N sub K es una sucesión, ¿verdad? Porque a cada natural le estás asignando un número que además es de esta lista. ¿Está claro? Sí. Bien. Observación 1. Observación 2. Si NK es igual a K para todos los naturales, ¿quién es la subsucesión? Es la sucesión original, ¿se dan cuenta? O sea, una sucesión es subsucesión de sí misma. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió esto? ¿Cómo ves, Luis? Sí, quedó claro. Bien. Entonces, una sucesión XN es subsucesión de la misma sucesión original. ¿Sale?
3. En general, ¿cuál es la relación de orden entre n, k y k? Por ejemplo, tomen N1. Me regreso a la lista. N1 nos dice el orden en que el primer término de la subsucesión aparece en la lista original. Entonces, el primero no tiene que estar en la primera posición, pero sí puede ser la primera posición, pero no puede aparecer antes, pues porque la primera posición es la primera posición. Luego, el segundo término de la subsucesión no puede aparecer antes de la segunda posición en la sucesión original. ¿Por qué? Porque el segundo término de la subsucesión, por ser el segundo, hay uno antes. Y ese antes no puede aparecer antes de este, porque no hay otro antes de este. Entonces, en el peor de los casos, este es este, de manera que este o es este o uno posterior. De manera que N2, lo más chiquito que puede ser es ¿cuánto? ¿X2? No, la N2. Estamos hablando de las posiciones, no de los números. Lo más pequeño que puede ser es menor que N3. No, eso ya sabes. N2 es menor que N3 por definición de subsucesión, ¿de acuerdo? ¿Olga? Eras Olga, ¿verdad? Sí. Eso por definición de subsucesión. Pero ahora lo que les estoy preguntando es ¿cuál es la relación de orden entre la posición que ocupa el término en la subsucesión original, el késimo, cómo es respecto a la posición que ocupa en la lista original? ¿Se entendió? O sea, en la lista de la subsucesión, todo este número es un solo número real. Este número, por tener esta etiqueta, nos indica que está en la késima posición en esta lista. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Pero cuando tú te fijas en este número que tiene que aparecer en la lista original por ser subsucesión, este número no puede ser cualquier número porque su subíndice es K. Hay una relación de orden entre NK y K. Sí puede ser igual. Sí se puede dar la igualdad, como en este ejemplo. ¿Quién es menor o igual que quién? Eso, o sea, NK es mayor o igual que K. ¿Por qué? Porque el késimo término de la subsucesión, por ser késimo, antes en la lista hay K menos 1 términos. De manera que antes del késimo término de la subsucesión en la lista original, tiene que haber K menos 1 términos antes, de manera que este número por lo menos es K. ¿Se entendió? ¿Qué significa este silencio? Olga. Sí, creo que sí lo entendí. O sea, si tú te quieres fijar qué orden ocupa este número en la lista original, tienes que tomar en cuenta que como este es el késimo en la lista de la subsucesión, antes de este hay K menos 1 elementos, que son todos los que están acá, ¿de acuerdo? ¿Olga? Sí.
Y como estos tienen que aparecer aquí antes, ¿por qué tienen que aparecer antes? Por esta propiedad de las subsucesiones, por la segunda propiedad. ¿De acuerdo, Olga? De acuerdo. Entonces, como este es el késimo y antes del késimo hay k-1 elementos en la subsucesión, esos tienen que aparecer antes de este en la sucesión original. De manera que nk vale por lo menos k y puede valer k. Como en el ejemplo de aquí. Ok. Perfecto. Y esto es válido para toda k en n. ¿Dudas? No, está bien. Profe, yo tengo una. Una. ¿Puede explicar otra vez, un poquito más con peritas y con manzanas, la tercera observación, por fin? A ver, lo voy a escribir, la argumentación. Ah, por favor. A ver. Entonces, XNK está en la késima posición. ¿En qué lista, Gabriel? En la lista de la sucesión. Ajá, de la subsucesión. ¿Sale? Sí. Antes de XNK hay k-1 términos de la subsucesión. Ok, en la lista de la sucesión. De la subsucesión, que son ¿quiénes? XN1, XN2, hasta XNK-1, Exacto, sí, sí, sí. ¿verdad? Estos términos aparecen antes de XNK. ¿En qué lista? En la sucesión. La original, ¿no? En la original. ¿Verdad? Entonces, XNK ocupa la késima posición o posterior En la lista original. en la lista original. Ah, ok, y esto justamente parte de lo que mencioné hace rato, ¿no? De que no necesariamente tienen que ser consecutivos. Así es. Ah, ok, por eso se da la desigualdad del menor igual. ¿Verdad? K es menor igual que N sub K. Ajá. Vale, profe, ahora sí creo que ya ¿Verdad? quedó. Gracias. O sea, el caso extremo es el de que una asociación es subsucesión de la misma, ¿no? En este eso. caso todos son iguales. Está bien la igualdad. Pero si no, pues no puede uno estar antes, porque pues Pero- el 1 tiene que estar al mínimo en el 1. El 2, pues ya se ocupó el 1, tiene que estar mínimo en el 2, ¿no? Ajá. ¿Sale? Bueno. Notación. XN sub K con K en N lo simplificamos como XN sub K cuando el denota la subsucesión cuando el contexto, cuando el contexto lo deje claro, ¿no? O sea, me voy a estar ahorrando esto cada que se pueda, ¿no? Como le estábamos haciendo con las sucesiones. Cada vez que es claro que esto es una sucesión, me voy a ahorrar esto de aquí. Y para nosotros va a ser evidente que XNK va a ser una subsucesión de XN. Sí, ¿y por qué es importante? Porque nuevamente, ojo, ¿no?
Ojo. La subsucesión es diferente de la imagen de la subsucesión, ¿verdad? Así es. Como una, Hay de esos. como una subsucesión es una función de los naturales a los reales, en nuestro contexto son sucesiones de números reales, es decir, esto denota una función de los naturales a los reales, pues tiene asociada una imagen. La imagen son todos los naturales cuyo xn está en la subsucesión. La función es la función. Y esto solamente te dice el conjunto de valores diferentes que toma dentro de los reales. ¿Verdad? Entonces vamos con ejemplos. Bueno, noten que ya hicimos un ejemplo que es cuando una sucesión no converge a L, hay una subsucesión de puntos que están afuera de la vecindad de radio epsilon por un cierto valor de epsilon. Pero eso ya lo puse antes, dije, eso era una subsucesión, ya no lo vuelvo a decir. Vamos con otras. A ver. 1. Si la sucesión es la identidad, ¿ok? Entonces, la lista de puros unos, pregunta, ¿una lista infinita de puros unos puede ser subsucesión de la sucesión identidad? No. ¿De la sucesión qué, profesor? De la sucesión identidad. ¿Cuál es la sucesión identidad? Xn igual a n. Sí, sí puede ser. A ver. Según yo no. Aquí está diciendo que es lista infinita, no nada más un conjunto de unos que nada más tendría un 1. Es una lista infinita. Pero pues nada más una posición en la sucesión tiene un 1, que es la primera. Entonces no puede ser, ¿verdad? No. Esto no lo puedes acomodar como en el diagrama que habíamos hecho. Ya te voy a cabular, Gabriel. Sí, cierto, ya me di cuenta. Sí. ¿Me dan permiso de que me lo cabulé? Usted dele, profe. Y eso que está recursando, ¿verdad? Sí, chale, perdón. No. O sea, esta parte de las subsucesiones es enredada. Si tú pones en la sucesión original 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, el 1 sí aparece. Exacto. Pero si tú pones una lista infinita de unos, no puedes acomodarla así, porque Exacto. solo te aparece un 1, que es lo que te decía Juan Pablo. Ok. ¿Verdad? Ok, ya topé, sí. Entonces, no es subsucesión de xn, que es la sucesión, n, ¿ya? ¿Está claro? Si nosotros tomamos la sucesión original, xn, ya saben que la lista es 1, 2, 3, n más 1, etcétera. ¿Verdad? Si quieres tomar una subsucesión de aquí, tienes que elegir 1 para que sea el primer término de la subsucesión. Vamos a pensar que el primer término no es el 1 ni el 2. Es uno que está después. ¿Verdad? X, n sub k. Entonces, en la lista original está en la nk posición. ¿Verdad? En la n sub k posición. Perdón, estaba poniendo el primero todavía.
Este número aparece en la posición n sub 1. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Sale? Pero el que sigue tiene que aparecer por fuerza después. No puede ser el mismo valor. El xn sub 2 sí tiene que aparecer después. De manera que ¿cuántos valores diferentes va a tener una subsucesión? ¿Cuál es la cardinalidad de la imagen de cualquier subsucesión de la sucesión identidad? ¿Cuántos valores diferentes va a tomar? No se pueden repetir, ¿lo ven? De manera que esto me da infinito. La imagen toma una cantidad infinita de valores. ¿Cuáles? Pues quién sabe. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen de esta sucesión? De esta subsucesión. ¿Cómo es la identidad? ¿Qué lista es? Pues N1, N2, N3, NK, etcétera. ¿Están de acuerdo? Que este tiene que ser menor a este es menor a este, menor, ninguno se repite. ¿Cuántos números hay diferentes en la imagen? Una infinidad para la sucesión, tomando como sucesión original la identidad. Cualquier subsucesión de la sucesión identidad tiene una infinidad de valores diferentes en la imagen. ¿Está claro? Ok. ¿Qué pasó? Que sí, profe. Dijimos ok al mismo tiempo. Ok. Bueno. 2. Si xn es igual a menos 1 a la n, entonces la lista infinita de puros unos, esa no es subsucesión. Sí es. Sí puede corresponder a una subsucesión, ¿verdad? Esa sí es, profe. ¿Sale? Sí corresponde a alguna subsucesión de la sucesión original. Alguna. Porque ¿cuántas subsucesiones de puros unos hay? Pues muchísimas, una infinidad. ¿Están de acuerdo? Pero son subsucesiones diferentes. Por ejemplo, si tomo la sucesión de pares, x2, x4, x2n, justo esto es subsucesión de la sucesión original, ¿verdad? El 2 es menor que el 4 es menor que el 6, etcétera. O sea, esto sí cumple que es subsucesión de esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí es subsucesión. Y la subsucesión de pares, como lista infinita, pues son puros unos. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero esa no es la única que nos puede dar una lista de puros unos, ¿no? O sea, hay otras más. Hay otras. Esta es mi subsucesión x n sub k. ¿Cuánto vale la nk? 2n. ¿2n o 2k? Creo que sí. 2k, ¿verdad?
Cierto, sí, sí, sí. ¿Están de acuerdo? Es muy confuso esto de que las señas están en los naturales y las Ks están en los naturales. Sí, pero denotan el orden en listas diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Ahora, ¿qué cosa, Gerardo? ¿Por qué se da esta igualdad? Ajá, mira. Este de aquí es tu xn sub 1. Este es tu xn sub 2. Este es tu xn. Este es tu enésimo par. Este es el enésimo en la subsucesión. ¿Te das cuenta? Este es el enésimo en la subsucesión, el enésimo par. ¿Cuál es la relación entre n1 y este número, que es el que te dice en qué orden estás en la sucesión original? Pues, ya viste, n1 es 2 por 1. 4 es nk, ¿verdad? Es n2. 4 es igual a este 2 por 2. O sea, es el doble del subíndice, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la imagen de la subsucesión? Ahí sería el conjunto que solo tiene al 1. ¿Verdad? Ahora, si tú te tomas la subsucesión de múltiplos de 4, ¿qué lista infinita me da? Iguanas va a ser la de Igual. puros unos. Sí. Y ahí podríamos decir que pues, la imagen va a ser la misma que la imagen de la de arriba. Que la de los... Como listas infinitas se ven iguales, pero son funciones diferentes, ¿verdad? Exacto. Porque la segunda subsucesión, su dominio son solo los múltiplos de 4, mientras que el dominio de esta subsucesión son todos los pares. En la lista original. O sea, los valores de K son todos los naturales. Lo dije mal, perdón, corrijo. Los valores de K son todos. Ah, sí, justo iba a preguntar de eso. Lo dije mal, el dominio es el mismo, porque por eso son sucesiones, ¿verdad? Lo dije mal. Por ser sucesiones, el dominio de las subsucesiones son todos los naturales. Pero, ¿qué lugares ocupa la primer subsucesión? De la lista original, todos los pares. Y la segunda subsucesión ocupa no todos los pares, solo los múltiplos de 4, que son algunos pares. Ahora sí lo dije bien. ¿De acuerdo? Pero todos los múltiplos de 4 van a ser pares, o sea, podríamos decir que es una subsucesión de la subsucesión. Exactamente. Observación. La subsucesión de los múltiplos de 4 es subsucesión de la de pares. ¿Verdad? Que es una subsucesión de la original. Pero una subsucesión de una subsucesión es una subsucesión de la original. Esa es la siguiente, ¿verdad? Mando la foto. Bueno. No, esta hoja ya se hizo fea. Mejor lo uso de protección. A ver. Observación. A ver, una subsucesión X, N, K,
K sub J de la subsucesión X NK, que es subsucesión de la original, X NK sub J es subsucesión de la subsucesión XNK, y esto implica que la subsucesión de la subsucesión es subsucesión de la original. ¿Está claro? En los cursos sí vamos a llegar a usar subsucesiones de subsucesiones. ¿Sale? Entonces, vean que cuando lleguemos a necesitar eso, va a costar trabajo los subíndices, porque ¿qué nos indica la J? La J nos indica el orden en que aparecen en esta lista de la subsucesión, pero en ese orden aparecen en esta lista. Y en ese orden aparecen en esta lista. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento? No, va bien. Bien. A ver, déjenme leer los comentarios que están escribiendo. A ver, no entendí. Ok, creo que esto ya es muy viejo. Ok. Porque, fíjate, si tú tomas la sucesión xn igual a menos 1 a la n, ¿cómo se ve la lista? El 1 empiezas con menos 1, el 2 con 1, el 3 con menos 1, y así te vas alternando, ¿verdad? Entonces, sí ves, Ángel, que los pares son puros unos. ¿Estás de acuerdo? Pero los múltiplos de 4 también. ¿Ya te quedó claro, Ángel, por qué son puros unos? ¿A qué te refieres con es de la misma menos 1 a la n? Sí, estamos en este ejemplo. Esta observación es general, pero esto es del ejemplo. ¿De acuerdo? Ok. Sale. Bien. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, ya hay un primer teorema que podemos enunciar. Y es que, ¿qué pasa si una sucesión tiene dos subsucesiones que convergen a valores diferentes? ¿Qué me pueden decir de la sucesión original? ¿Es convergente? Supongo que no. Yo creo que no. No, ¿verdad? Entonces voy a enunciar la proposición. Sea xn sucesión. Si xn sub k es subsucesión y xnj son dos subsucesiones. Esta no tiene por qué ser subsucesión de esta ni al revés. Son dos subsucesiones. Tal que
el límite cuando esta va a ser convergente a un L1. De acuerdo a la definición del límite, aquí, ¿qué pongo? ¿Cuando n tiende a infinito o cuando k tiende a infinito? Cuando K. Cuando K, ¿no? Cuando k, ¿verdad? Porque k es la variable del dominio de la función de la sucesión, ¿verdad? Porque k corre en todos los naturales, en cambio nk no tienen que ser todos los naturales. Y es diferente de L2, que es el límite cuando j tiende a infinito de xn sub j. Entonces, ¿qué cosa? Si una sucesión tiene dos subsucesiones que convergen a valores diferentes, entonces, ¿qué? Luis, ¿andas por ahí todavía? Sí, aquí estoy, profe. Entonces, ¿qué? Concluimos que la sucesión diverge. Es divergente, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Tiene sentido? ¿Ok? Pero, ¿y la demostración? ¿Cómo la hacemos? Va primero la idea de la demostración, ¿verdad? A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Pues tal vez lo que podríamos decir, empezar con asumiendo que sea X sub n una sucesión, tal que tenga dos subsucesiones, tal que bla bla. A ver, ya no voy a hacer eso, porque ya vamos casi a la mitad del semestre. Y en este caso, si tú vas a demostrar esto, ya sabes que la hipótesis es todo esto. No lo vuelvo a repetir porque es volverlo a escribir, ¿te das cuenta? Sí. Sale, ya. Tengo una sucesión con dos subsucesiones convergentes a valores diferentes. Ahorita voy a hacer en el diagrama, vamos a tomar L1 menor que L2. ¿Sale? Eso lo podemos hacer sin pérdida de generalidad, porque a fuerza uno tiene que ser más chico que el otro, ¿verdad? Por tricotomía. Entonces al más chico le llamas L1 y al más grande L2 y ya. Ahora, ¿por qué la sucesión es divergente? Fíjense, ustedes tienen que dar un L cualquiera, ¿no? Por demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión original no es L. Eso es lo que tenemos que demostrar para demostrar que es divergente, ¿sí o no? ¿Está claro? Sí. Bien. Ahora, para ver que ningún punto en la recta puede ser el límite, basta con que tomemos una vecindad de L, donde afuera de esa vecindad hay una infinidad de términos de la sucesión. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque si ustedes toman, aquí tienen a L, que no saben en dónde está en la recta. Si ustedes toman epsilon suficientemente pequeño,
a lo más dentro de esta vecindad o está L1 o está L2, no a fuerza uno de los dos, pero lo que no puede pasar es que estén los dos en esta vecindad si epsilon es muy pequeña. ¿Están de acuerdo? Si epsilon es suficientemente pequeña, entonces la vecindad de radio epsilon con centro en L no puede contener a L1 y a L2. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Y eso implica que ¿cuántos términos de la sucesión están afuera de esta vecindad? Pues un infinito, ¿no? Sí. El único problema sería que una L, por ejemplo, estuviera aquí, por ejemplo L1, y que L2 esté en la orilla. Porque entonces no puedes garantizar que afuera de la vecindad hay una infinidad, porque los puntos que están convergiendo L2, la subsucesión que converge L2, podrían estar convergiendo L2 del lado izquierdo, si L2 estuviera en el borde de la orilla. Entonces, para que el argumento funcione bien, necesitamos no solamente que uno de los dos esté afuera, sino que tampoco esté en la orilla. Es decir, si epsilon es suficientemente pequeña, entonces podemos garantizar que la vecindad cerrada, esta definición sí la dimos, ¿verdad? Sí, sí la dimos. ¿De acuerdo? No puede tener a los dos. En ese caso, ¿qué situación tienen? Como L2, vamos a pensar que es L2 el que está afuera. L2 no solo no puede estar en la vecindad abierta, sino tampoco en la cerrada, tampoco puede estar en la orilla. Eso quiere decir que L2 está lejos de la vecindad. Y nuevamente, como la subsucesión XNJ converge L2, aquí hay una vecindad que esta vecindad es ajena a esta vecindad, ¿verdad? La primera es la vecindad de radio epsilon con centro en L. Y la segunda es la vecindad de radio, le va a poner delta con centro en L2. Estas vecindades son ajenas. Como la subsucesión XNJ converge a L2, por la proposición que vimos, esta vecindad tiene que tener una infinidad de términos de la subsucesión. Eso quiere decir que la sucesión original tiene una infinidad de términos afuera de esta vecindad y por lo tanto no converge a L. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió, ¿Se entendió la idea de la demostración? ¿Todo mundo? Sí, profe. Perfecto. Entonces ya me la pueden dictar, ¿verdad? Entonces vayan Una duda. pensando. Hey, En el diagrama donde tenemos que la vecindad de epsilon con centro en L, ¿no tendría que ser cerrada? esta la tomamos cerrada para que funcione nuestro argumento. ¿Se entendió por qué hay que tomarla cerrada con esta característica? Sí, sí. Para que no te pase esta situación de que L2 está en la orilla. ¿De acuerdo? Sí, pero a lo que me refiero es que en el diagrama de abajo ya no Sí. tomamos ese argumento, entonces no debemos de tomarlo, solo arriba. O sea, en la demostración, en la elección de la epsilon, tú la tomas, eliges a epsilon para que se cumpla esto. Pero para que tú demuestres que la sucesión no converge a L, basta con que no esté dentro de la vecindad abierta una infinidad de términos. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, para garantizar lo que quieres, te tomas la vecindad cerrada. Pero para terminar la demostración, solo lo necesitas hacer con la abierta. ¿De Ah, acuerdo? ok. De acuerdo. ¿Cómo vamos?
fíjate, Ángel, que formalmente la sucesión no es que tenga dos límites, sino que no tiene límite. Eso es lo que tienes que demostrar. ¿Se entiende la diferencia entre lo que vamos a demostrar y lo que comentaste? O sea, es diferente demostrar que la sucesión no tiene límite a que tiene dos límites diferentes. Porque eso no puede pasar, ¿verdad? ¿Sale? No, porque el límite es único. Ajá. ¿Sale? Entonces, yo sé que lo que dices se da a entender, pero formalmente no es correcto. ¿Te das cuenta, Ángel? Va. Entonces, esta es la idea de la demostración. Vamos con la demostración, la vamos a escribir en limpio. Entonces, sale. Va a demostración. A ver, Luis, empezamos y luego que seguimos con alguien más. ¿Cómo empieza la demostración, Luis? Tenemos que empezar con que sea X en una sucesión y luego denotar que existen dos subsucesiones. Toda la hipótesis ya sabemos cuál es. Para no repetirla, ¿sale, Luis? Ok. Ok. Entonces, lo que sí vamos a poner es, sin pérdida de generalidad, es sin pérdida de generalidad, ¿sale? Existe. Bueno. A ver, la redacción va a quedar un poquito rara porque tenía que decir al principio CALNR. Es que creo que eso ya lo había escrito, ¿no? Lo escribí, Sí. pero aquí, en el borrador. Y lo tenía que escribir en la parte en limpio, ¿verdad? Ahorita lo voy a mencionar aquí redactado un poquito diferente, pero se va a entender. Espero que se entienda. Sin pérdida de generalidad, existe epsilon positiva tal que L2 no está en la vecindad cerrada de radio epsilon con centro en L. Con L un número real cualquiera, pero fijo. ¿Ok? Para que quede bien, lo que hay que saber elegir es tomar la epsilon adecuada. ¿Cómo me conviene tomar la epsilon para que por lo menos una de las L's queden fuera de la vecindad cerrada? Pues tomas la distancia entre L y L2 y la divides en 2. Eso. Tomamos la distancia de L1 a L2 y al dividir entre 2, espera, ¿seguro entre 2? Si la tomas entre 2 y te tomas el punto de en medio, vas a tener a los dos en la orilla. No, pero la distancia entre L y L2, no entre L1 y L2. Por eso, si L está justo en medio, vas a tener a los dos en la orilla. No, bueno, es que yo no le había entendido bien. Usted está tomando distancia entre L1 y L2. Yo decía distancia entre L y L2. Pero para usted, ¿L es uno de estos L's o qué? Es que no sabes dónde está L. Claro. Por eso, la distancia que te tienes que tomar es entre estos. Ok, entonces entre 3. Entre 3 o lo tomo menor estricto, no igual. Ok, sí. ¿Cómo prefieren? ¿Entre 3 o le pongo menor estricto aquí? Menor estricto, ¿no? Así garantizas. Menor. Vale. Seguro con el 3 se pondrían Una las pregunta. Le voy a poner el truquito del papelito, ¿no? Profe, tengo una duda. Ajá. ¿Por qué utiliza la vecindad cerrada? Para que
para que no esté en la orilla. Porque si está en la orilla, no puedes garantizar que afuera de esta vecindad hay una infinidad de términos de la sucesión. Ah, ok. O sea, lo tiene que sacar de la cerrada, entonces. Tienes que estar lejos de la vecindad abierta. ¿Sale? Nice. Sí, sí, sí. Bueno, nos la tomamos, obviamente, epsilon positiva y menor que esta cantidad. ¿De acuerdo? Recuérdenme al final acomodar el papelito, porque ahorita se va a desacomodar. ¿Sale? Ahora, voy a poner la razón aquí. Vean esta manera de redactar el asunto. Yo afirmo que se cumple algo y a continuación pongo el argumento. Eso se vale hacer. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque si L1 y L2 están las dos en la vecindad cerrada de radio epsilon con centro en L, entonces, ¿cuál es la distancia entre dos puntos que están en una misma vecindad? Pues es menor o igual, porque la vecindad es cerrada, se puede dar la igualdad, que el doble del radio, que el doble del radio, que es L1, la distancia de L1 a L2 sobre 2. ¿Sale? ¿Y qué pasa? Ah, no, pero epsilon es menor estricto que esto, entonces es desigualdad estricta, ¿verdad? Porque es menor que esto. ¿De acuerdo? Pero no, ¿verdad? Porque esto es justo la distancia de L1 a L2. Esto es contradictorio. Este número no puede ser menor que el mismo. Por lo tanto, L1 o L2 están afuera de la vecindad cerrada de radio epsilon con centro en L. Y aquí sí, elegimos a L2 como el que está afuera. ¿Sale? ¿Se entendió hasta aquí la demostración? Nada más, ¿cómo sacó el 2 por el radio? O sea, bueno, ¿es el diámetro de la vecindad o qué? Bueno, no sé si se puede decir el diámetro de la vecindad, pero el largo de la vecindad en sí. Ok, a ver, si dos puntos están en esta vecindad, están en el intervalo que va de L menos epsilon a L más epsilon, ¿verdad? Ya, o sea, eso es lo de que si X y Y están en la vecindad de A, B, entonces su distancia es menor. Ok, ya. Menor que la longitud. Este es un intervalo, ¿verdad? Si dos puntos están en un intervalo, la distancia entre ellos es menor o igual que la longitud del intervalo, ¿sí o no? Eso está claro, ¿verdad? Pero si no, lo puedes demostrar con desigualdad del triángulo, ¿sí o no? ¿Sale? Por definición de vecindad, la distancia de cada punto a L es menor o igual que el radio, por definición de esto. Entonces, por desigualdad del triángulo, la distancia entre los dos puntos es menor o igual que la suma de 2 veces el radio, que es el diámetro, ¿verdad? ¿Sale? Si quieren esto que dije ahorita así, lo escribo, al acabar esta demostración lo escribimos. Pero esto está claro, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sale.
Bien. Ahora, tenemos que elegir el valor de delta. ¿Cómo tenemos que elegir el valor de delta? Pues de manera apropiada para que estas dos vecindades sean ajenas. ¿Cuánto tiene que valer delta para que estas dos vecindades sean ajenas? Sería la mitad de la distancia entre L y L2. No. ¿Podemos decir que delta es estrictamente más grande que epsilon? No. ¿Por qué? Porque no saben qué tan lejos está L2 de este puntito. O del otro puntito. O sea, el problema es que no saben qué tan cerca está L2 de las orillas. ¿Se dan cuenta? Entre más cerca esté L2 de la orilla, la delta tiene que ser más chiquita. ¿Están de acuerdo? Sí, Ricardo. Pues podría ser mayor que... Tú no le puedes pedir que sea mayor a algo porque ya. te puede quedar muy grande y no vas a poder garantizar que estas vecindades son ajenas. ¿Te queda claro? Sí, sí. Tenemos que pedir que la delta sea suficientemente pequeña. ¿Qué tan pequeña? Sí, Emanuel. Se me ocurre que podemos describir la delta con epsilon, es decir, que la delta sea menor que la distancia entre L más epsilon y L2. O Ok. sea, el extremo de la vecindad. Sí. El problema es que estás asumiendo que L2 está del lado derecho. ¿Y qué tal que está del lado izquierdo? ¿Te das cuenta? Entonces podríamos hacerlo por casos, pero no es necesario. Porque lo que sí sabemos es que como L2 no está en la vecindad cerrada de radio epsilon con centro en L, por definición de esto, la distancia de L a L2 es como. Mayor epsilon. Mayor que epsilon. Mayor estrictamente que epsilon. Exacto, porque es la vecindad cerrada, justamente, ¿no? Ajá. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué tan lejos pueden quedar de la L2 para que la distancia de un punto en la vecindad, a ver, lo voy a poner aquí. Si Y está en la vecindad de radio delta con centro en L2, entonces la distancia de Y a L2 es menor a delta. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitan? Entonces, basta elegir apropiadamente delta para que la distancia de Y a L sea mayor o igual que epsilon, porque con esto garantizamos que Y no está en la vecindad abierta de radio epsilon con centro en L. ¿Están de acuerdo? Pero no queremos garantizar que tampoco va a estar en la cerrada, profesor. No, porque para tú demostrar, insisto, para que tú demuestres que la sucesión no converge a L, basta con que encuentres una infinidad de términos afuera de la vecindad abierta. Cierto, ya topé. Sí. ¿Vale?
Sí, profe, gracias. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, si la distancia de Y a L2 la puedes hacer chiquita y la distancia de L2 a L la puedes hacer suficientemente grande, perdón, es mayor, no, lo repito, si la distancia de L2 a L es mayor a epsilon y la distancia de Y a L2 la puedes hacer tan chica como quieres, ¿cómo podemos garantizar esta desigualdad? Lo que hay que hacer es elegir apropiadamente la delta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que cuando ustedes quieren garantizar que la distancia entre dos puntos es al menos algo, ¿qué desigualdad pueden utilizar? A ver, lo voy a escribir en una hoja aparte y luego lo escribimos aquí en limpio por si hay que desarrollar muchas cosas, nada más para que se entienda. A ver, ustedes vieron dos desigualdades. Esta, pero estaba la otra desigualdad del triángulo. ¿Se acuerdan? ¿La de la resta? La de la resta. El valor absoluto de la resta de los valores absolutos, ahí es valor absoluto de A menos el valor absoluto de B. Eso. Exacto. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, estas son las dos desigualdades del triángulo. Cuando quieren acotar por arriba, utilizan esta, la clásica. Y cuando quieren acotar por abajo, como es lo que queremos hacer, usan la otra desigualdad del triángulo. ¿Ok? ¿Cómo utilizamos esto? Acá. Cuando tú quieres acotar la distancia entre dos puntos, pero tienes información de cómo es la distancia entre alguno de esos puntos respecto a un tercero, hay que sumar un cero apropiado, ¿verdad? Entonces, la distancia de Y a L es igual a Y menos L2 más L2 menos L. ¿Están de acuerdo? Pues, y ya por propiedades de valor absoluto lo puede separar la suma. Esto es mayor o igual que el valor absoluto de ¿qué? Este es mi A y este es mi B. ¿De acuerdo? Okay. Y el valor absoluto de A es ¿qué cosa? La distancia de Y a L2 menos La distancia de L2 a L. de L2 a L. Otra vez valor absoluto. Valor absoluto. Pero de estas dos... Profe, no, sería más. Sería más en medio. ¿O sería menos? Mira. Ok, está acotando por abajo. Estoy acotando por abajo, ¿por qué? Porque tú quieres garantizar que esta distancia es mayor o igual que epsilon. Ya caché, sí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. De estas dos distancias, ¿cuál puedes hacer chiquita? La primera, ¿no? Esta. Esta es la que podemos elegir chiquita. La hace menor que delta. Y esta, en cambio, es menor a epsilon. Eso es menor que delta. Primero, si delta de entrada es menor que epsilon, puedo quitar el valor absoluto. Esto me queda la distancia de L2 a L menos la distancia de Y a L2. ¿Se entendió este paso? A ver, otra vez. Esta distancia es mayor que epsilon. ¿De acuerdo?
Si este número es menor que epsilon, pues, ¿cómo es? Para que lo de adentro te quede positivo, pones primero el más grande y le restas el más pequeño. Y eso te queda positivo y puedes quitar este valor absoluto. ¿Se entendió? Ok, sí, entendí. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y nosotros queremos garantizar que esta distancia es mayor o igual que epsilon. ¿De acuerdo? Ok. Esta desigualdad pasa sí, solo sí, ¿qué cosa? Pues la distancia de L2 a L es mayor o igual que epsilon más la distancia de Y a L2. ¿Hasta aquí vamos bien? Me perdí otra vez. Nada más pasé, este número lo pasé sumando de este lado de la desigualdad. Aquí es orden en la suma. Ah, ok. ¿Sale? Nosotros queremos cumplir esta desigualdad garantizando que esto es suficientemente pequeño. Pero que se cumpla esta desigualdad es equivalente a que se cumpla esta por orden en la suma. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? A ver, ¿vamos bien o no? ¿Nos podría hacer un pequeño repaso desde la parte en la que explica que tenemos que encontrar cierto delta? No, porque si no se me pierden en las cuentas. Solo quiero saber si este paso se entendió. Ese sí. ¿Tiene sentido? Ese sí. Sí, solo sí. Ahora paso restando la epsilon. La distancia de L2 a L es menos epsilon, es mayor o igual que la distancia de Y a L2. ¿Hasta aquí vamos bien? Solamente pasé restando la epsilon en esta desigualdad. Sí. Es nuevamente orden en la suma. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, Ok. lo que ustedes pueden elegir pequeñito es esto, porque ustedes pueden elegir la delta. ¿Va? ¿Cómo tiene que ser este número para garantizar que es menor que este? Pues, fíjense, si la delta, este número es positivo porque este número es mayor estricto que este, ¿se dan cuenta? Cierto. Si la delta es un número positivo que es menor que este número, que se puede porque esto es positivo, entonces la distancia de Y a L2 tiene que, es menor a delta porque la Y está en la vecindad de radio delta con centro en L2. Esto es menor que delta y esto lo elegimos menor que este número. Como se cumple por transitividad esta desigualdad, entonces se cumple esta, entonces se cumple esta y entonces se cumple lo que queremos. ¿Se entendió? O sea, hicimos estas cuentas para probar que sí podíamos elegir un delta lo suficientemente chiquito para que todo se valiera. Le vamos a hacer como en los libros. Tú haces tus cuentas aparte
pero me regreso esto le voy a poner aquí, esta hoja es para calcular delta. Ya calculé la delta. Me regreso a la demostración en limpio y luego voy a escribir lo que sé que ya está bien. ¿Se entendió? ¿Estamos bien o no? A ver, los siento como como que no se entendió. Otra vez las cuentas están enredadizas, profe. Sí, Juan Pablo. Para mí las cuentas tienen mucho sentido, pero la razón por la cual las estamos haciendo exactamente, como que eso no lo entendí. A ver, me regreso a la demostración. Primero el diagrama, fíjate. La primera parte de la demostración consiste en encontrar una vecindad de L que te permita garantizar que la sucesión no converge a L. ¿Cómo lo demuestras? Encontrando una infinidad de términos afuera de esta vecindad, ¿de acuerdo? Ya calculamos la epsilon que nos va a servir, pero tenemos que calcular la delta que te va a servir para demostrar que afuera de esta vecindad hay una infinidad de términos. ¿Qué necesitas? Que la delta sea suficientemente pequeña para que estas dos vecindades sean ajenas. ¿Por qué las cuentas son un poco latosas? Porque entre más cerca esté L2 de la orilla, más chiquitita tiene que ser la delta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Esto es porque sabemos que hay dos subsucesiones que las dos son convergentes, ¿no? Entonces Ajá. sabemos que hay cosas que van a converger a L2 a fuerza. Ajá. ¿Sale? Ok. Como la XNJ converge L2, entonces, dentro de esta vecindad están casi todos los términos de la subsucesión XNJ. O sea, una infinidad de términos de la subsucesión XNJ. Pero como es subsucesión, esos términos también son de la sucesión original. Y ya con eso encuentras una infinidad de términos de la sucesión original afuera de esta vecindad y con eso concluyes que la sucesión no converge a L. Ok. ¿Está claro? Sí, ya entendí la explicación geométrica. Sí. Eso es lo que me faltaba. Sí. O sea, lo que cuesta trabajo es como tener presente qué es lo que quieres demostrar a la vez que vas buscando cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Porque cuando empiezas a hacer las cuentas, como en esta hoja, se te puede olvidar para qué quería esto. Pero lo que sí teníamos claro es que tú querías encontrar una delta que te garantice que la distancia de Y a L es mayor o igual que epsilon. ¿De acuerdo? Eso sí. ¿Sale? Haces las cuentas y luego te regresas y reconstruyes todo lo que tenías para estar seguro que vas haciendo bien las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esa observación la habíamos dejado aquí apuntada. Lo último que pusimos en la demostración en limpio es, basta elegir apropiadamente delta para que la distancia de Y a L sea mayor o igual que epsilon, porque eso garantiza que la Y no está en la vecindad de radio epsilon con centro en L. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora, pongo sea 0 menor que delta, menor que ¿qué? Me voy a mis cuentas. ¿Y qué tengo? Tengo dos condiciones para la delta. Eso lo voy a subrayar aquí. Esta es una condición, pero la otra venía de acá, ¿se acuerdan?
para que yo pudiera quitar el valor absoluto y poder hacer esto, necesitaba que delta fuera menor que epsilon. Tengo dos condiciones para la delta. Entonces, ya que estoy haciéndolo en limpio, pongo que delta es menor que el más chico de estos dos números. ¿Están de acuerdo? Sí. Delta tiene que ser menor que el mínimo entre epsilon y la distancia entre L2 y L menos epsilon. Esto es positivo por esta desigualdad. La distancia de L2 a L menos epsilon es positivo porque la distancia de L2 a L era mayor que epsilon. ¿Cómo ven? ¿Sale? Ok. Bien. ¿Qué escribimos ahora? Pues las cuentas que escribí acá las pongo en el orden en que las necesito aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué tengo? Es nada más escribir eso. Entonces, si Y está en la vecindad de radio delta con centro en L2, entonces la distancia, voy a ponerlo igual que aquí para que todo jale bien. La distancia de Y a L2 es menor que delta, que es menor que la distancia de L2 a L menos epsilon. Entonces, por transitividad, tengo que la distancia de Y a L2 es menor que la distancia de L2 a L menos epsilon. Y como tengo, fíjense, ya tengo esta desigualdad. La distancia de Y a L2 es menor que esta ya está garantizada. ¿Qué me garantiza eso? Esta otra desigualdad. Le escribo acá. Entonces, ¿sí lo ven? Entonces, la distancia bueno, le voy a poner así, epsilon más la distancia de Y a L2 es menor que ¿quién? Que este número, ¿no? Nada más paso sumando la epsilon de este lado. Y me queda es menor que la distancia de L2 a L. ¿Se entendió? ¿Cómo vamos? ¿Estuvo muy oscura esta forma de demostrarlo? Sí. Sí, bastante. Sí. Yo otra vez me siento perdido, profe, eso lo dice todo. No, pues ya vi que todos están perdidos. A ver. Fíjense. Fíjense la lógica. Yo quiero garantizar que la distancia de Y a L es mayor o igual que epsilon. ¿Eso está claro? Para que las vecindades sean ajenas. Simón, eso sí. Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Tomando un tercer punto que sí nos dé información. El tercer punto es L2. ¿De acuerdo? Usando la otra desigualdad del triángulo, tenemos que la distancia de Y a L
es mayor o igual que la distancia de L2 a L menos la distancia de Y a L2, siempre que la delta de la vecindad de la vecindad de L2 sea menor que la otra, que el radio de la otra vecindad. Y Uno, ¿de tenemos dónde que vino hacer que las delta tiene que cuentas. ser menor que epsilon? A ver, espérame. Lo voy a decir de otra manera, si no se me vuelven a perder. A ver. Está claro que yo lo único que necesito es que las dos vecindades sean ajenas. ¿Eso está claro o no está claro? Sí, Ok, ¿y cómo vamos a demostrar que las vecindades son ajenas? Pues si tú tomas una Y en la vecindad de radio delta con centro en L2, necesitamos elegir delta de manera que la distancia de Y a L sea mayor o igual que epsilon. ¿Este paso está claro? Sí. Si se cumple esta desigualdad, las dos vecindades van a ser ajenas. ¿Eso está claro, sí o no? Ok, sí. Porque estás diciendo, cualquier punto que está en la vecindad, la distancia a L es mayor o igual que epsilon. Entonces, las vecindades no pueden tener puntos en común. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Sí. Vale. ¿Cómo garantizas esta desigualdad? Con desigualdad del triángulo. Y ya. Todo esto es para usar la desigualdad del triángulo. Entonces, la duda no es sobre la demostración del teorema, sino cómo estoy usando la desigualdad del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si ahorita que escriba la demostración en limpio se aclara. Entonces, ya elegí el valor de delta y empiezo a escribir la demostración en limpio. Si la Y está en esta vecindad, por definición, la distancia de Y a L2 es menor a delta, pero esta delta, por cómo la elegimos, es menor que este número. Hasta aquí está, de hecho, estrictamente es menor o igual. Pero por transitividad, la desigualdad es estricta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí o no? Sí, esa desigualdad vino de, pues, de las cuentas, ¿no? Que hicimos en la trabaja. Ya al final, precisamente. Sí, pero viene de la definición que puse aquí de la delta. Por definición de vecindad, esta distancia es menor a delta, ¿sí o no? Sí. Pero la delta es más chico o igual que este número. Por esto de aquí, ¿sí o no? Ok, sí. Bueno, ya olvídate de los cálculos. En esta por transitividad, este número es menor que este, ¿sí o no? Solo es transitividad. Ok. Bueno, por orden en la suma, puedes sumar epsilon de ambos lados de la desigualdad y obtienes esta, ¿sí o no? Sí. Bien. Y luego, ¿qué hay que hacer? Por la otra desigualdad del triángulo. Bueno, antes. Paso este restando por orden en la suma. Entonces, fíjate, de aquí, simplemente por orden en la suma, paso restando este para acá. Entonces, epsilon es menor estricto que la distancia de L2 a L menos la distancia de Y a L2. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Ahora,
como la distancia de Y a L2 es menor que delta, y esta le elegimos menor o igual que epsilon, por esto de aquí, y esta epsilon es menor que la distancia de L2 a L, entonces esto es un número positivo. Entonces, la distancia, o sea, epsilon, le voy a poner así, es menor que esta diferencia, pero como esta diferencia es positiva, esto es igual que el valor absoluto de la diferencia de los valores absolutos. Como este número es positivo, este número es igual a su valor absoluto, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sale? Bien. Por desigualdad del triángulo, ¿dónde tengo esa hoja? Por desigualdad del triángulo, el valor absoluto de la diferencia de los dos valores absolutos me da esto de aquí. Entonces, ¿qué pongo? Esto es menor o igual que la suma de esto con esto, sin valores absolutos. Bueno, valor absoluto, pero este más este ya sin valor absoluto, y me queda L2 menos L menos, perdón, más, es un más, Y menos L2 en valor absoluto. Pero esto es igual a ¿qué? Las L2 menos L2 es 0 y me queda la distancia de Y a L fue mayor estricto que epsilon. Por transitividad, epsilon es menor que la distancia de Y a L. Para toda Y en la vecindad de radio delta con centro en L2. Por lo tanto, la vecindad de radio epsilon con centro en L, intersección la vecindad de radio delta con centro en L2, es vacía, ¿sí o no? Cierto. Ahora, ¿por qué sabía que las cuentas aquí me iban a servir? Porque eso es lo que hice en mi cálculo en esta hoja. ¿Por qué sabía que lo que estaba haciendo me estaba sirviendo? Porque eso fue lo que calculé aquí. Y simplemente en la demostración en limpio escribí las desigualdades que ya sabía que me iban a salir aquí. ¿Se entendió? Se entendió. Y aparte de Manuel. Sí, Olga. Bueno, es que a mí me quedaron algunas dudas en el proceso. Y es, por ejemplo, en esa hojita habíamos definido en la que se ve ahorita que si delta es menor estricto que epsilon. Pero cuando lo utilizamos en la demostración en limpio, hablamos que delta es menor o igual que epsilon. Y mi duda era ahí, ¿por qué? A ver, si se cumple el menor estricto, se cumple la desigualdad no estricta, ¿verdad? Sí. Entonces no importa, ¿no? Porque de todas formas en la transitividad te queda desigualdad estricta y además no necesitabas la desigualdad estricta. Pero te quedó estricta, no importa. ¿Ok? Ah, ok. Vale. Bien. Porque me quedan 2 minutos para acabar. Como el límite. Cuando J tiende a infinito de XNJ es L2, entonces existe una J mayúscula en N tal que para toda J minúscula mayor o igual que J mayúscula, XNJ está en la vecindad de radio delta con centro en L2. ¿Están de acuerdo? Sí. Esto implica
que si nos fijamos en la lista de términos x, n, j mayúscula, coma, x, n, j mayúscula más 1, etcétera, intersección, la vecindad de radio epsilon con centro en L, esto es vacío. Porque como todos están en la vecindad de radio delta, como son ajenas las vecindades, este conjunto no tiene ningún elemento en común con esta vecindad. Y ya con eso, ¿qué tenemos? Como todos estos están en la sucesión original, ya se me está acabando el tiempo. Como estos términos, XNJ, XNJ más 1, etcétera, están en la sucesión original, entonces la sucesión original no converge a L. Y ya ahora sí ya acabamos todo. ¿Sale? Bueno. Sé que está enredado, no solo porque apenas estamos empezando a trabajar con subsucesiones y eso ya de por sí es latoso, sino que además el método para hacer la demostración les resulta difícil. ¿Por qué resulta difícil? Porque en una hoja aparte hago los cálculos que yo necesito hacer para garantizar lo que quiero sin saber cuánto vale delta y al final calculo delta y luego en la demostración en limpio escribo lo que sé que va a pasar. Ok. Ese método sé que cuesta trabajo, pero es lo que se hace en los libros y conforme lo sepan utilizar, van a ir haciendo mejor sus demostraciones en las tareas y en los exámenes. ¿Vale? Sí, Vale, comprendo. Ahorita les termino de mandar las fotos, ¿eh? Voy a mandar en una sola foto los cálculos de la delta y aquí acabó la demostración. En una sola foto mando esto. Aquí acaba la demostración y aquí están los cálculos de la delta. Vale, profe, gracias. Me tengo que ir. Nos Sí, vemos. sí, ya sé. Buen día a todos, chicos. Bye. Nos vemos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, adiós. De Hasta nada. luego, profe, gracias. Nos vemos Nos mañana. vemos, profe. Chao, profe. Sí. Gracias. De nada, bye.